La belleza de nuestros ecosistemas está siendo eclipsada por una amenaza invisible pero devastadora. En los próximos minutos de este vídeo exploraremos un problema ambiental que está afectando a todas las especies del planeta, incluidos los seres humanos, de una manera más profunda de lo que podríamos imaginar. Los microplásticos, estos diminutos fragmentos de plástico, ya se han infiltrado en nuestros ecosistemas y están afectando no únicamente a la vida marina, sino también a los ecosistemas terrestres, amenazando incluso a nuestra propia salud. Acompáñame en este vídeo para entender la magnitud del problema y descubrir las posibles soluciones que están a nuestro alcance para preservar nuestros océanos, nuestra salud y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones. Los microplásticos son pequeños fragmentos de plástico cuyo tamaño varía desde micras a milímetros. A menudo suelen ser invisibles a simple vista y se han clasificado en microplásticos primarios y secundarios. Los microplásticos primarios son aquellos que se fabrican originalmente en este pequeño tamaño. Aquí hablamos de las microesferas que podemos encontrar en exfoliantes, pastas de dientes, detergentes de lavavajillas, que se utilizan para mejorar la abrasión. Pero también tenemos a la purpurina, de la que tanto se ha oído hablar estos días. Sin embargo, los causantes de este gran problema medioambiental realmente son, en su mayoría, microplásticos secundarios. Los microplásticos secundarios son aquellos que provienen del desgaste o fragmentación de plásticos de mayor tamaño. Incluso los procesos de reciclaje de plásticos liberan gran cantidad de microplásticos a la naturaleza. Por ejemplo, los plásticos de un solo uso, como los vasos de plástico, las botellas de agua, las bolsas de basura, están producidas a partir de un plástico que se denomina PET, polietileno tereftalato. Se trata de un plástico muy endeble y difícil de reciclar adecuadamente. De hecho, hay estudios que indican que en un centro de reciclaje puede emitirse hasta 1 millón de kilogramos de microplásticos al año. La mayoría de nosotros pensamos, bueno, voy a utilizar esta botella de plástico si total es plástico, se puede reciclar. Para reciclar el plástico es necesario clasificar el plástico, romperlo en pequeños gránulos y después fusionarlo para crear un nuevo plástico. En este proceso es necesario realizar numerosos lavados de los gránulos de plástico. Lo que puede ocurrir en estos lavados es que varias partículas microscópicas del plástico se transfieran al agua de la planta de reciclaje. Las aguas residuales de la planta de reciclaje rara vez se filtran adecuadamente y no consiguen eliminar de manera exitosa estas micropartículas. Y muchas veces estas aguas residuales se vierten en aguas subterráneas, que luego van a ser utilizadas para regar cultivos o bien para el consumo humano. Os voy a dejar este artículo de aquí que habla muy bien del proceso de reciclaje de los plásticos y cómo este puede dar lugar a microplásticos. Numerosos países están prohibiendo los plásticos de un solo uso, como las pajitas o las bolsas de los supermercados. Sin embargo, esto no es suficiente para solucionar el problema, ya que muchos de los objetos que utilizamos a diario y que no parecen tener una naturaleza plástica son capaces de ser fuente de microplástico. Aunque te parezca que las toallitas que estás utilizando son de algodón, realmente la mayoría de las toallitas desmaquillantes para bebés están compuestas por fibras de poliéster, polietileno y polipropileno, que son resinas plásticas. La mayoría de nuestra ropa está fabricada a partir de fibras sintéticas, como el poliéster, el nylon o el elastano, que pueden desprender partículas microplásticas durante el lavado. Sí, se estima que 1/3 de los microplásticos que hay en el océano provienen del lavado de la ropa, por no hablar de las pinturas a base de plástico que se utilizan para teñir estas ropas, y todas las emisiones que libera a la atmósfera la industria textil. Pero es que algo tan inofensivo como prepararte una bolsa de té puede estar liberando microplásticos. Las bolsas de té están fabricadas de polipropileno, y lo peor es que estos microplásticos se liberan al agua de tu té. Ahora te voy a dar una razón ecológica por la que dejar de fumar. Las colillas, más bien los filtros de los cigarrillos, están formados por acetato de celulosa, que es un tipo de plástico. Al tirar una colilla con la erosión del viento, la lluvia y el sol, esta se fragmenta en pequeñas partículas de plástico
además de arrojar al suelo otros productos como la nicotina, metales pesados y productos químicos altamente contaminantes. Otro plástico que puede generar microplásticos es el neumático. Cuando los vehículos frenan, aceleran o giran, la fricción entre los neumáticos y la carretera desgasta la superficie de los neumáticos, liberando partículas al aire, que es lo que se conoce como polvo de neumático. Es decir, el polvo de neumático es un subproducto inevitable de la conducción de vehículos. Este polvo de neumático contamina el aire, es decir, ya no solo estamos hablando de contaminación de agua, sino también contaminación atmosférica. El césped artificial que se utiliza en los campos de fútbol, algunos materiales utilizados en el tenis, por ejemplo las pelotas de tenis con el rozamiento con la pista, las pinturas que se utilizan para pintar la mayoría de infraestructuras que están al aire libre, debido a la acción de la luz solar, el agua de la lluvia y el viento, liberan lentamente cantidades de microplásticos diarias a la naturaleza. Así que espero que al menos este vídeo nos sirva para concienciarnos y mirar un poco alrededor para darnos cuenta de que la mayoría de productos que utilizamos en el día a día están liberando pequeñas cantidades de microplástico y contribuyendo a este grave problema. Los microplásticos están integrados en todos los ecosistemas de la Tierra. De hecho, han llegado hasta las nubes. Como bien indica este estudio, cuyos resultados salieron a la luz hace pocas semanas. Para que se formen las nubes es necesario que existan núcleos de condensación. Esto quiere decir que exista una partícula a la cual la humedad se pueda pegar y así poder dar lugar a la nube. Lo que han observado estos científicos es que los microplásticos podrían estar actuando como una partícula de condensación, favoreciendo así a la formación de nubes. Y aparte de que los microplásticos en las nubes signifiquen que estamos respirando microplásticos, el problema es mucho más trascendental, pues el hecho de que puedan dar lugar a la formación de nubes en determinados lugares del planeta significa que pueden llegar a alterar hasta el clima. Pero es que las implicaciones son aún mayores. El hecho de que estos microplásticos puedan viajar en las nubes y llegar a otras zonas del planeta. Gracias a la lluvia, estos microplásticos llegan a los océanos, aumentando más la carga de microplásticos que hay en estas zonas. Más microplásticos en el aire significa también menos oxígeno en la atmósfera. Existen unas bacterias fotosintéticas que son las mayores productoras del oxígeno del planeta. De hecho, se estima que un 10% del oxígeno atmosférico proviene de la fotosíntesis de estas bacterias. Estas bacterias son especialmente sensibles a los microplásticos y se ha visto que sus poblaciones se están reduciendo. El hecho de que se reduzcan las poblaciones de estas bacterias tiene otras implicaciones, ya que son el primer eslabón de las cadenas alimenticias y por lo tanto la extinción de un primer eslabón podría alterar todo el ecosistema. Además, son un sumidero de CO2, lo cual significa que actúan como un bosque o una selva, es decir, disminuyen la carga de CO2 que hay en la atmósfera y así contribuyen a eliminar el calentamiento global. Una eliminación de estas bacterias podía ser perjudicial para el cambio climático. Y no solo eso, de hecho se ha encontrado que los plásticos que están flotando en los océanos pueden arrastrar flora y fauna a otras zonas del planeta, facilitando el proceso que se conoce como bioinvasión, que quiere decir que una especie llega a un ecosistema que no es el suyo y lo invade. De ahí a que los plásticos se hayan pasado a considerar vectores de dispersión. Sí, como el mosquito que es el vector de la malaria. Y es que hay microplásticos en la atmósfera, microplásticos en el agua, en la tierra, ¿y sabes dónde más? En tu comida. Y esto se produce gracias a un fenómeno conocido como la bioacumulación. La bioacumulación es un proceso de acumulación de sustancias tóxicas o contaminantes en los cuerpos de los seres vivos, a medida que avanzamos en la cadena alimentaria. Hoy vamos a poner un ejemplo más visual. Imaginaros que tenemos un pez, Terry, que se alimenta de peces más pequeños que han estado en contacto con determinadas sustancias tóxicas, como metales pesados o como también podrían ser estos microplásticos. Estos microplásticos pueden haber llegado a estos peces a través de la respiración por sus branquias o quedarse adheridos en la superficie de su cuerpo. Terry se come estos peces
y va adquiriendo más de estas sustancias tóxicas que se van a ir acumulando en su cuerpo. Cuando Terry es comido por otro pez más grande, este pez adquirirá todas las sustancias tóxicas que Terry ha comido a lo largo de su vida y que se mantenían en su cuerpo. Esto es lo que se conoce como la bioacumulación, y como podemos ver es un proceso exponencial. El pescado que te comes está contaminado de microplásticos, pero es que además, en la mesa de tu casa ya hay microplásticos. De hecho, ya se han detectado en el agua de grifo o el agua embotellada y también en la sal. ¿Pero qué implicaciones tendría todo esto a la salud de los humanos? Aún queda mucha investigación, pero los estudios científicos parecen apuntar que estas pequeñas partículas de plástico podrían ser muy difíciles de eliminar para el sistema inmunológico y al no ser detectadas adecuadamente generan un estado de inflamación crónica que puede ser el antecedente a muchas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas y por supuesto el cáncer. Estudios en ratones han demostrado que la exposición a microplásticos de poliestireno aumentaba la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que es la barrera que protege el cerebro. Al aumentar la permeabilidad de esta barrera, muchas sustancias de la sangre pueden entrar y llegar a alterar el microambiente en el que se encuentran las neuronas. De hecho, en el cerebro existe un tipo celular que es la microglía, que pertenece al sistema inmunológico. Estas células se encargan de proteger a las neuronas y defenderlas frente a agentes nocivos. Este estudio observó que las partículas de microplástico eran capaces de activar la microglía y generar procesos inflamatorios en el cerebro de estos ratones que generaban daños en su sistema nervioso. Es decir, los microplásticos son capaces de alterar la respuesta inmunológica del cerebro. Producía una inflamación, pero es una inflamación inefectiva porque el sistema inmunológico no es capaz de eliminar correctamente estos microplásticos. En otros estudios con ratones también trataron de averiguar si tenían algún tipo de toxicidad reproductiva, es decir, si afectaban a la reproducción de los ratones. En este estudio descubrieron que las ratonas expuestas a microplásticos durante la gestación presentaban una mayor pérdida de embriones. Para que se implante el embrión es necesario que haya, aunque parezca contradictorio, un pequeño ambiente proinflamatorio. Es decir, que haya citoquinas proinflamatorias y el sistema inmune esté activo. Pues en este estudio se vio que los microplásticos impedían esa activación del sistema inmunológico, dando lugar a abortos. Es cierto que los estudios en animales no son directamente extrapolables al ser humano, pero nos pueden dar una idea de los riesgos que podría tener la exposición a microplásticos en cuanto a nuestro sistema inmunológico y la salud reproductiva. De hecho, ya hay estudios que han encontrado microplásticos en la placenta de los humanos. Bueno, y con todo esto dicho, nos queda por hablar de qué posibles soluciones podemos tomar para acabar con este problema. Podríamos decir que, como individuos, podemos llevar a cabo ciertas conductas que pueden mejorar el problema, pero también es necesario exigir a las autoridades ciertas cosas, como por ejemplo, que se facilite el reciclaje o que se haga más eficiente el proceso de reciclado de los plásticos, o también pedir que se disminuya la comercialización de plásticos de un solo uso. Pero como individuos hay varias cosas que podemos hacer. En primer lugar, eliminar los plásticos de un solo uso. Sobre todo los plásticos innecesarios de un solo uso, como por ejemplo el de las botellas, los envoltorios de la comida, las pajitas, las bolsas de plástico o las toallitas, como hemos hablado en el vídeo, o productos de higiene femenina. Más de un tercio de toda la producción del plástico se utiliza para esto, por lo tanto es un buen lugar por donde empezar. Por ejemplo, puedes sustituir las toallitas por otras opciones más sostenibles, como los parches estos que existen de tela para desmaquillarse. También reducir el consumo de productos de higiene femenina y utilizar unos que se puedan reutilizar, como la copa menstrual. Utilizar productos que vengan sin embalaje al desnudo, como los champús sólidos o los geles en formato sólido, y también no comprar aquellos productos que vienen con doble embalaje. Por ejemplo, los ultraprocesados son uno de ellos. Si reduces los ultraprocesados en tu dieta, no solamente estás haciendo
un favor al medio ambiente, sino también a tu salud. En segundo lugar, no consumir esos productos que contienen los microplásticos primarios de los que hemos hablado, como los exfoliantes, la purpurina, etc. Y por supuesto, reciclar siempre el plástico y no tirarlo a la naturaleza, ya que en el proceso de degradación, por la luz solar, la lluvia, se liberan gran cantidad de microplásticos hasta que ese plástico se degrade totalmente. Por supuesto, intentar reducir el consumo de prendas y participar en la industria del fast fashion, ya que, como hemos visto, es una de las industrias más contaminantes del planeta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a concienciaros un poco sobre este grave problema. Y si tenéis alguna duda, sugerencia u opinión, dejármela aquí en los comentarios. Si también tenéis sugerencias para próximos vídeos, me encantaría que lo dejaseis aquí abajo. Y no olvidéis suscribiros a este canal para estar actualizados sobre los nuevos avances en la ciencia y también sobre problemas ambientales que, como este, creo que requieren un momento de nuestra atención. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.